¿Qué revela la Biblia? ¿Qué revela el texto del Génesis, el capítulo 1 del Génesis, donde se narra la creación del mundo? ¿Es un mito, es una realidad, es simbólico, es histórico? ¿Qué sostiene la fe católica al respecto? ¿Cuál es la relación con la teoría de la evolución? ¿El universo tiene millones de años? ¿Fue creado en 7 días? ¿La ciencia contradice la fe? Todas estas cuestiones nos vamos a plantear en este video. Buenos días a todos. Vamos a estudiar ahora el capítulo 1 del Génesis. La idea es, según algunas palabras que hemos puesto acá, examinar un poco el capítulo 1, sus contenidos, y relacionarlo con un montón de ideas que tenemos en la actualidad, analizarlo desde el punto de vista de la auténtica filosofía y el pensamiento católico, y siguiendo las enseñanzas de los santos padres de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino y el Magisterio. No los vamos a citar expresamente en cada uno de los puntos, pero sepan, quienes nos escuchan, que estarán, digamos, incorporados en el espíritu, ¿no?, todas las enseñanzas de estos grandes modelos de pensamiento que son los santos y teólogos padres de la Iglesia. Muy bien, nos toca ver primero el capítulo 1 del Génesis, ¿no? Lo primero que hay que decir es que el capítulo 1 del Génesis empieza diciendo: al principio Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? En esto se parece mucho a el prólogo del Evangelio de San Juan, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, ya de entrada hay una similitud que podemos encontrar entre el prólogo del Evangelio de San Juan y el comienzo del Génesis. En segundo lugar, una cuestión importantísima que tenemos que abarcar es la tan comentada sobre si el Génesis es mito, es una realidad, si trata de un relato simbólico, etcétera, ¿no? La verdad que hay mucha confusión en este tema, porque en muchas instituciones católicas, profesorados, enseñanza de la teología, incluso en el nivel universitario, o si quieren, sobre todo en ese nivel, se expresa o se da rienda suelta a una confusión. ¿Y cuál es esa confusión? Se hace una oposición y se dice: el Génesis es un mito, por lo tanto no es una realidad. A veces no se explicita esta conclusión, pero siempre es: el Génesis es mito, el Génesis es simbólico, el Génesis es un relato literario, mientras que la historia, lo que realmente ocurrió, es otra cosa. Sin que se explicite la conclusión, lo que se da a entender en la mente de cualquier cristiano y de cualquier persona normal es que si la historia es la ciencia, la disciplina que estudia los hechos reales del pasado, los hechos trascendentes y reales del pasado, entonces, si algo no es histórico, es falso, o es fruto de la creatividad del que lo escribió. Entonces, si el Génesis no es histórico, es falso, y por lo tanto su contenido induce al error. Esto no se dice, pero uno es llevado a pensar esto, y de manera casi necesaria. Recuerdo el caso de una amiga que, estudiando catequesis en uno de estos institutos, me dijo a mí que ella había perdido la fe porque de chica le habían enseñado que Adán y Eva existía, que había un pecado original, que fueron tentados, y de grande le decían que todo eso era un mito, que todo eso era literatura, que todo eso era una concepción simbólica. Hay que desarmar este primer equívoco. Una cosa puede ser real, puede ser histórica y además ser simbólica. ¿Por qué? Porque el símbolo es una realidad que nos remite a otra realidad. Entonces, no hay que oponer símbolo a realidad, porque puede perfectamente una cosa tener un significado, ser real y sin embargo remitirnos a otra. La oposición de entre estos conceptos, mito, realidad, símbolo, viene por parte de una ideología que fue dada en llamar racionalismo. El racionalismo
como su nombre lo indica, lo que hace es no aceptar a priori nada que esté más allá de la razón. Todo es racional, todo lo real es racional. Entonces, aquello que está más allá de la razón, como puede ser el misterio de la fe, lo sobrenatural, la revelación divina, los milagros, no se acepta que haya un más allá de la razón, sino que se reduce esos milagros, esa revelación, esos misterios, a algo que el hombre sí pueda comprender. Entonces, el hombre de alguna manera ya no acepta que exista un contenido, una verdad que supere infinitamente su capacidad intelectual, sino que sostiene a priori que no puede haber una verdad que supere su capacidad intelectual y que por lo tanto todo se reduce a su razón. Y cuando se enfrenta al Génesis utiliza el mismo criterio. Eso es racionalismo. El racionalismo entró en la Iglesia Católica, entró en las enseñanzas de la catequesis y de alguna manera impregna también, informa o comunica de esa forma a la mente de algunos profesores de catequesis que oponen el carácter simbólico del texto del Génesis con el carácter real. Entonces para ellos, si es simbólico no puede ser real. Cuando en realidad es real y puede ser simbólico, y una cosa no contradice la otra. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que admitir que el Génesis es un relato que enseña verdades de orden histórico, y así lo dijo Pío XII en la Humani Generis del año 1950. Una vez aclarado esto sobre el tema del racionalismo, vamos ahora a hablar ya, una vez asegurado el carácter real e histórico del texto, como dice Pío XII, que dice que los primeros 11 capítulos del Génesis deben ser considerados históricos, aunque no lo sean en el sentido moderno, son históricos. Entonces ya podemos ahora estar habilitados a hablar del Génesis y a desentrañar toda esa riqueza teológica. El Génesis marca que existe un comienzo, que el mundo tuvo un inicio. Esto es de una importancia fundamental, porque el mundo antiguo, precristiano, tanto romano como helénico, podemos llamarlo politeísta, porque creían en muchos dioses, el mundo antiguo no creía en un comienzo del universo o del mundo. Para ellos el mundo era cíclico, había un eterno retorno, no era una línea, sino que el mundo volvía a darse una y otra vez. Entonces, la concepción, la revelación, mejor dicho, que suscita una concepción en la mente del pueblo elegido, que es el primero que recibe el Génesis, les hace pasar de una mentalidad cíclica, donde el mundo no tiene un comienzo y no tendrá un fin, a una mentalidad lineal, donde el mundo tuvo un comienzo y tendrá un fin. Entonces, nosotros a partir de la revelación sabemos que el mundo, el tiempo y el espacio comenzaron a existir, que no existieron desde siempre, sino que tuvieron un inicio, por eso hablamos de creación. El acto de crear, sacar algo de la nada, nos da la pauta, nos hace pensar en que Dios no es que modela una materia ya existente, que existía desde siempre, sino que pone todo el ser de la cosa, pone la totalidad del ser y lo saca de la nada, justamente. Vemos que en el capítulo 1, lo primero que Dios crea es la luz, fiat lux, latín, que la luz se haga, que exista la luz. Y vemos también que utiliza el poder de la palabra divina. Es decir, que Dios no crea las cosas como un artesano que transforma las cosas que ya existen, como un arquitecto que va manufacturando una materia, sino que las crea con el poder de su palabra. Esto va a ser decisivo en toda la reflexión católica de 2000 años. Es decir, Dios crea con el poder de su palabra, y por eso los hombres, de alguna manera, con la palabra podemos crear mundos, ¿no? La literatura, el ensayo, la filosofía, podemos darle vida a cosas que
Antes, de alguna manera, no existían. La palabra tiene un poder creador y el hombre participa de ese poder. Uno de los temas más importantes respecto del Génesis es lo que versa en torno a la palabra día. Esto ha traído mucha confusión porque la gente tiende a pensar que el mundo, tiende a pensar que el Génesis dice que el mundo fue creado en 7 días, es decir, 7 periodos de 24 horas. Luego, en el último día, en el 6º día, surge el hombre, y tiende a pensar que la ciencia, que le habla de un mundo de millones de años, se contradice con la fe. Entonces, para solucionar o resolver esta confusión, habría que explicar lo siguiente. Primero, la palabra día, nosotros leemos en la Biblia castellana, en hebreo se dice Yom. Se dice día, se dice Yom. Y tiene 2 significados. Por un lado tiene un significado que es el día solar, las 24 horas. Y por otro lado tiene un significado que es un periodo indeterminado de tiempo. La palabra día tiene entonces estos 2 significados en hebreo. En el Denzinger, que es un manual de teología católica confeccionado por Enrique Denzinger, trae todas las declaraciones de la Iglesia y dice que no hay necesidad de interpretar la palabra día del Génesis en este sentido, sino que también puede ser interpretado como un periodo determinado de tiempo. ¿Esto qué significa? Entonces, nosotros no tenemos que interpretar el Génesis necesariamente como 24 horas, sino que quizás lo que Dios nos quiere decir es que crea en 7 periodos indeterminados de tiempo, no que crea en 7 días de 24 horas. Lo sabemos, no, porque la palabra tiene los 2 sentidos, pero entonces nada nos fuerza a interpretar solo en el sentido de 24 horas. Pero hay algo más que hay que decir en este punto, que es que muchas veces equivocamos el criterio y decimos: la ciencia es un conocimiento absoluto, la ciencia es un conocimiento categórico y la fe debe acomodarse a la ciencia. Entonces, establecido que sea que el mundo, que el universo tiene millones de años, a la fe no le queda otra alternativa que acomodarse a la ciencia. Bien, esto no es así. Esto se difunde, se divulga, revistas científicas, manuales, pero no es así. Porque las pruebas de que el mundo tiene millones de años no son concluyentes. No son concluyentes. Y muchas de esas pruebas se apoyan en un principio que es el llamado constante cosmológica. Es decir, el principio de que las cosas que ocurren hoy son las que ocurrieron antes. Entonces, por ejemplo, se supone que si la aceleración de una galaxia sigue un curso de, por decir algo, 50 metros por segundo, y hoy vemos que la galaxia acelera en esa velocidad, entonces significa que antes también aceleró a esa velocidad. Puede ser, pero suponemos algo que no podemos probar, porque no estamos en el pasado. Y entonces, esta constante cosmológica, sí, es una hipótesis, pero no puede ser sostenida como necesaria, porque no sabemos si en el pasado se mantuvo. Es decir, según el criterio que nos permite afirmar que el mundo tiene millones de años, supone un criterio, un principio que no está probado, que es que el mundo en el pasado es exactamente el mismo que hoy y opera igual. Pero hay más. Si nosotros decimos, y sabemos porque lo estamos viendo,
que el mundo se expande, ¿no? Y que las galaxias se expanden en distintas direcciones, también sabemos que el espacio y el tiempo se expanden con el mundo. Es decir, que no hay algo más allá del mundo, del universo que se está expandiendo. Después de ese universo que se está expandiendo, no hay algo más allá. Entonces, tenemos que admitir que si el universo se está expandiendo, antes era más pequeño. Y mientras más atrás vayamos en el tiempo, más pequeño era. Ahora bien, si era más pequeño, entonces, ¿cómo estamos seguros que las leyes físicas que rigen el mundo con este tamaño son las mismas que regían el mundo con el tamaño anterior? Cuando el universo no tenía los millones de kilómetros que tiene hoy, sino, vamos a poner 100 millones de kilómetros, ¿tenía las mismas leyes? Puede que sí, pero puede que no. Entonces, cuando nosotros en la ciencia decimos que el universo tiene millones de años, tenemos que decirle a la gente que estamos bajo un determinado programa de investigación, que podría no ser así. ¿Esto a qué nos lleva? A que es falso que la ciencia sea un conocimiento absoluto, categórico, incontrovertible, y que la fe tenga que acomodarse a eso. Y que la fe de alguna manera quede como desarmada y a la que no le queda otro camino que acomodarse. No es así. Porque en la ciencia el conocimiento es, en buena parte de ella, conjetural, hipotético, probabilístico. Entonces, si la ciencia no me da un conocimiento certero, yo tampoco puedo apoyarme en las interpretaciones de algunos científicos para criticar el Génesis. Tenemos que hacer lo contrario. Si partimos de la base que el Génesis es la revelación de Dios, la palabra inspirada por Dios y revelada por Dios a los hombres, es el Génesis el que no puede equivocarse. Y entonces, si yo veo que hay algo de la ciencia que no lo puedo encajar con la fe, o estoy interpretando mal la ciencia, o estoy interpretando mal la fe, o ambas. Lo que nunca puedo hacer es pensar que la ciencia contradice la fe o que la fe contradice la ciencia, porque ambas provienen del mismo Dios. En todo caso, los teólogos pueden contradecir a los científicos o los científicos a los teólogos, pero nunca como tal la ciencia y la fe. Podemos ver en la encíclica de Pío XII, Humani Generis, 1950, como claramente el Papa sostiene que los 11 primeros capítulos del Génesis deben ser interpretados en sentido histórico y pertenecen a la historia. Bien, en el Génesis vemos además que cuando Dios va creando a los animales, los crea con un orden, con una secuencia. Es decir, las capas inferiores sostienen a las superiores. Primero crea el reino mineral, luego el vegetal, luego el animal y luego el hombre. Es decir, que hay un orden natural, hay una secuencia, hay un diseño, hay una estructura que no puede ser arbitraria. Porque si Dios hubiese creado primero a los animales, sin comida morirían. Y si no hubiese creado a las plantas antes que a los animales, no podrían respirar porque no habría proceso de fotosíntesis. Y si no hubiese creado el agua, no podrían los animales y las plantas vivir, porque todos dependen del agua. Entonces, vemos que la estructura que Dios le da al mundo es una estructura ordenada. Y que por esa estructura, ese orden es el que las ciencias biológicas conocen en sus disciplinas. Por eso es que no es arbitrario. Muy bien. Nos toca hablar ahora del tema de la teoría de la evolución. Sabemos que, porque lo leemos en el Génesis, que los seres creados por Dios son creaciones independientes. En un día Dios crea a los animales, en otro día a los vegetales, en otro día al hombre. Es decir, que son creaciones que están separadas por un periodo de tiempo, el que sea 24 horas o un periodo determinado, pero están separadas. Ahora bien, llegó un punto en el siglo XIX en que un científico que todos conocemos llamado Charles Darwin, sostiene que
los seres no son creados de manera independiente, sino que provienen de un único ser. Entonces, que los seres del mundo, que son millones, antes eran menos, hasta que provienen de un único ser. Entonces los seres multicelulares provienen de un ser unicelular. Por medio de un lento proceso de transformaciones graduales, que se acumulan unas sobre otras, y que según Darwin, él puede observar en los cambios, en los picos de ciertos pájaros, y que los criadores de ganado también experimentan cuando hacen las cruzas de caballos, burros, perros y otros animales. Bien, sobre esto por ahora ameritaría un tema aparte, pero digamos solamente que la teoría de la evolución como tal lo que pretende es explicar un hecho del pasado, no un hecho presente, porque en el presente no vemos la evolución. Por lo tanto, al no poder ser repetible el proceso que habría dado el origen de las especies y la evolución, estamos no ante una ciencia concreta, sino ante una conjetura o un programa de investigación científica. Después vamos a ver el valor que le damos, eso es otro tema. Pero no es una evidencia de la evolución, porque no la vemos. Evidencia es lo que se ve. Pero lo que es un programa de investigación. Suponemos que las cosas ocurrieron de esta manera. Pero no es una certeza, no es una evidencia, no puede ser impuesto como una evidencia. Es un programa de investigación. Ya vamos a ver qué valor tiene ese programa, qué valor le dan los científicos, si tiene objeciones, cuáles son, y etcétera. Pero por lo menos digamos esto. Vamos ahora a la creación del hombre. Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imago Dei, similitudo Dei. El hombre es imagen de Dios por su inteligencia, dice Santo Tomás de Aquino, que es espiritual, no por su cuerpo. Similitudo Dei es semejante a Dios. Ahí entra el tema de la gracia, que es la amistad con Dios, la participación de la vida divina en el hombre. Están en gracia. Este verbo en plural descolocó a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos entendían y bien que existía un solo Dios. Si existía un solo Dios, ¿quién estaba con Dios cuando creó al hombre? Esto dio pie a muchas interpretaciones en la historia. Algunos que decían los ángeles, otros que decían el demonio, ¿no? Pero se descartó porque los ángeles no pueden crear, y se descartó porque el demonio no puede ser el autor del hombre, porque si el demonio fuese el autor del hombre, el hombre sería malvado. La tradición católica ha interpretado este hagamos como un signo indirecto, implícito de la Santísima Trinidad. Es decir, que cuando Dios crea a los animales, a los vegetales, a las cosas, dice que exista la luz, que se haga la luz, que se hagan los animales. Pero cuando crea al hombre, por la dignidad particular que el hombre tiene, ese hombre, esa naturaleza humana que Jesucristo luego iba a asumir, cuando crea al hombre, no dice que se haga, sino dice hagamos. Para subrayar que era su obra maestra, el hombre. Y por eso es que la Trinidad entera y explícitamente participa del acto de creación del hombre. En el Antiguo Testamento la Trinidad está apenas insinuada. En otro momento, por ejemplo, vamos a ver que cuando tiene lugar el pecado de los constructores de la Torre de Babel, Dios dice: bajemos y confundamos sus lenguas. También son signos de la Santísima Trinidad. Pero este es el más claro. Nuestra imagen, hagamos nuestra semejanza. Son signos, son indicios pequeños que en el momento los judíos no podían entender. Porque decían, bueno, ¿cómo puede ser? Esto es un solo Dios. Pero luego, con el alumbramiento del Nuevo Testamento, cobró sentido de que era la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, específicamente los que
propiamente participaron y son los autores del hombre. La otra enseñanza que el Génesis, el capítulo 1 del Génesis, nos trae sobre este tema es de importancia fundamental. Existe un solo Dios. Las cosas, las criaturas, los animales, las fuerzas de la naturaleza, que los griegos, los romanos, los egipcios y todos los pueblos antiguos adoraban y consideraban sagradas, los judíos, gracias a la revelación, y nosotros, gracias al Génesis, sabemos ahora, o creemos, mejor dicho, que no son muchos dioses, que el rayo no es Dios, que Zeus no existe. Sabemos que no son dioses, sino creaciones de Dios. No son dioses, sino hechuras de Dios. No son dioses, sino obras de Dios. Y esto marca una diferencia fundamental, porque ya el hombre tiene un dato de que no existen muchas divinidades, sino que existe una sola divinidad, que es el origen de las cosas creadas. Es cierto, sin embargo, que en el mundo antiguo hubo un cierto olfateo, porque el mundo antiguo sacralizaba el rayo, el mar, pero algo de verdad vio, como dice Santo Tomás, que a oscuras, que tanteando con mucho tiempo y no sin errores, algo vio, porque es cierto que las fuerzas de la naturaleza, hay participación de algo divino, porque sí, porque provienen de algo divino, pero esa verdad que se vio mezclada con algunos errores en el mundo antiguo, llegaría a la plenitud en la revelación del Génesis. El Génesis nos revela que no son dioses, sino que son creaciones de Dios. Por último, el propósito del Génesis, si bien se puede relacionar con la ciencia, no es enseñar verdades científicas, sino enseñar verdades de salvación. Esto es muy importante, porque una de las confusiones habituales en el campo de la ciencia y la fe es considerar que, dado que el Génesis habla del origen del mundo y que el mundo puede ser estudiado por la ciencia, por lo tanto se puede equiparar la ciencia y la fe, y entonces si se demuestra que en la ciencia hay algo que contradice la fe, se lo utiliza para atacar a la fe. Es equivocado ese criterio. Pero además, la Biblia no tiene por qué revelar nada en materia científica, porque dado que el conocimiento científico es conjetural, como hemos dicho, probabilístico, hay paradigmas que se van sustituyendo unos a otros. Si la Biblia revelara un conocimiento científico, revelaría el paradigma científico de la época en que fue escrita. Las épocas siguientes pedían en la Biblia una razón para no creer en ella, porque ¿qué hubiese pasado si la Biblia hubiese revelado el paradigma científico de la época de Ptolomeo? O de Newton, o el actual. ¿Qué pasa cuando mañana el actual sea reemplazado por otro? Entonces, dado que el conocimiento científico, por su propia naturaleza, es probabilístico, es conjetural, es hipotético, por lo menos en muchas de sus afirmaciones, Dios no quiso darnos ese conocimiento en la Biblia, porque lo íbamos de alguna manera, a congelar, y hubiese sido un error. Pero sí quiso darnos el conocimiento de lo que no cambia, que es la revelación sobrenatural. Y en este caso, la revelación sobrenatural es muy clara al sostener que el origen absoluto de todo el universo es Dios. Ya vamos a ver cómo eso se hace compatible con un mundo en el que, a pesar de que el universo es origen de Dios, existe el mal. Y el mal moral, no el mal físico, sino el mal moral. El mundo antiguo no era ateo, era politeísta. Quizá una parte del mundo también era panteísta. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es sostener o creer en una suerte de divinidad que no se distingue de sus obras, sino que se identifica con ellas. Por ejemplo, el budismo es panteísta, porque el dios del budismo no crea, en el sentido que crea algo que es distinto de él, que tiene consistencia propia, sino que las cosas emanan de ese dios, de esa divinidad, pero son parte de él y son él. Por eso el budista no va a decir que el mundo es creación de Dios, va a decir el mundo es Dios.
Como pudimos ver, no existe una oposición real entre ciencia y fe. La fe es la revelación que Dios transmite a los hombres, y la ciencia no es otra cosa que una disciplina que estudia la realidad creada por Dios. Por lo tanto, como Dios no se contradice a sí mismo y Dios es la verdad, no puede haber una oposición entre lo que el hombre descubre científicamente y lo que Dios revela en la Biblia, que es su palabra. Es importante entender esto, dado que muchas de las crisis de fe que no pocas personas experimentan tienen lugar cuando perciben o sienten que lo que han aprendido desde la fe no puede ser sostenido racionalmente, y la ciencia no hace otra cosa que desacreditarlo. Por lo tanto, se impone deshacer las confusiones al respecto. Es necesario aclarar, puntualizar, rebatir los errores, y esto es lo que permitirá que nosotros podamos vivir una fe auténtica, una fe católica de manera real y vigorosa, siguiendo la consigna de San Agustín: cree para entender y entiende para creer. Cree la palabra de Dios para entenderla, y entiende la verdad de las cosas para poder creer la palabra de Dios.